Hola amigos, bienvenidos a esta primera edición de la semana que cuenta con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Esperando la lluvia de esta semana, que ya parece que no es temporal, es Vamos a gotitas. ver, vamos a ver. Nos van a ver damnificados esta vez. Es una Eh, categoría única de Chile, esa de los damnificados, ¿eh? Yo no conozco ningún otro país donde hablen de los damnificados. En fin, vamos a partir. Antes de eso, amigos, les quiero recordar que este programa es posible ¿Por gracias al qué? auspicio, entre otras empresas, del método EVE, que está hecho, es un método traído de Corea del Sur para que usted elimine la barriga, la celulitis, la estría y un montón de otras cosas que son feas y que no se eliminan, digamos, con dietas, ni con gimnasia, ni con deporte. Se eliminan con estos métodos que fueron diseñados específicamente para eso, están ahora en Chile y los imparte el método EVE en tres locales situados, uno en Concón, otro en Vitacura y el otro en Los Ángeles, al sur de Chile. Yo le sugiero que entre al sitio de Método EVE, métodoeve.cl, y averigüe los detalles para que usted tenga el cuerpo que siempre quiso tener y que no ha logrado. Por lo menos botar esa guata repelente que crece y crece cada día. Sigo con Ángel Hey, una empresa inmobiliaria de corredores de propiedades, muy rápido, muy efectivos, métodos especiales, se concentran en pocos encargos y todo eso hace que usted rápidamente, como usted necesite y desea, arriende o venda aquella propiedad que tiene estancada quizás donde. Y termino con Remodeling. Esta es una empresa constituida por puros profesionales, pintores profesionales, mueblistas especializados en muebles de cocina profesionales, arregladores o cambiadores de piso profesionales, arquitectos, puros profesionales para trabajos profesionales bien hechos de una empresa que está ahí, que no se desvanece en la nada, in thin air, y que responde en caso de cualquier situación. Y dicho eso, partimos el programa con Nicole, que antes de partir este programa me acaba de contar una cosa que yo encontré muy significativa y muy ilustrativa de los tiempos, y por eso que le pedí a Nicole que la cuente. Hoy vamos a hablar de la ley de reconstrucción y todas las aristas y todas las fases que tiene desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de algunas normas que irresponsablemente avanzaron en el Congreso, que habla también de la calidad de la política, ¿Qué habla pasó también de con los debates muchas cristianos, cosas. Nicole? Tú me Sí, ibas a a eso contar de eso. voy. Voy a hablar de la política primero. ¿Por qué? ¿En qué contexto voy a decir esta declaración insólita de la democracia cristiana? En el contexto que el ministro del Interior y también vocero, Claudio Alvarado, da una entrevista el fin de semana diciendo que no hay con quién dialogar en la oposición. No hay un liderazgo claro para desmarcarse del Frente Amplio con el Partido Comunista. Y ya le respondieron por todos lados, desde el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD principalmente, diciéndole, mira la avivada que tiene la oposición. Digo avivada entre comillas. ¿Eh? El problema no es en la oposición, ministro, el problema lo tiene usted en el oficialismo. El problema, no sé cuál problema, pero el problema que ellos hacen notar es que Chile Vamos y Renovación Nacional no están marcando la diferencia en el sentido de que ha permitido que el gobierno avance con sus proyectos de ultraderecha. Eso es lo que la salida que tuvo la izquierda ante lo que señala Claudio Alvarado, que fue la experiencia de este famoso diálogo y negociación con la oposición. Y algo que refleja perfecto el estado del arte y que refleja el mundo al revés, es una declaración de la democracia cristiana que salió el día sábado, en la cual le responden al ministro Quirós. Y usted dirá, bueno, ¿qué es lo que dijo el ministro Quirós tan terrible de la democracia cristiana? No, pues el ministro Quirós le agradeció el día miércoles a la democracia cristiana por los votos para la ley de reconstrucción en la Cámara de Diputados cuando pasó a tercer trámite. Agradeció así los votos del PDG, agradecemos a la democracia cristiana. Escuchen la declaración de la democracia cristiana. Rechazamos categóricamente las declaraciones. No ves que esto es el mundo al revés. Voy a continuar. Rechazamos categóricamente las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós,
quien ha pretendido instalar la idea de que la democracia cristiana votó favorablemente la denominada mega reforma. Así comienza la respuesta a la democracia cristiana al ministro Quirós, solo porque el ministro Quirós dijo agradecemos a todos quienes apoyaron esta ley de reconstrucción para poder levantar Chile. Agradecemos particularmente al Partido Nacional Libertario, al PDG, al Partido de la Gente y a la democracia cristiana. Bueno, se enojaron en la democracia cristiana porque les agradecieron sus votos, algunos, no todos, eh, y dijeron que fue desmesurada. Es que yo no sé en qué mundo político estamos. Bueno, desmesurada la declaración del ministro Quirós, y que en el fondo ellos no comparten los agradecimientos. Fernando. Bueno, lo que es desmesurado aquí es la falta de inteligencia del que hizo esa declaración, pero así como he dicho que las instituciones son lo que son su personal, lo mismo los partidos. La democracia cristiana de ahora no es el partido de Bernardo Leyton, de Eduardo Frei Montalva, de Radomiro Tomic y de todas esas personas que tenían calibre. Es el partido de este señor que ni siquiera uno se acuerda su nombre, no sé cómo se llama, pero es simplemente un servidor de la izquierda, del Partido Comunista, y como lo deben haber retado a la democracia cristiana por haber apoyado, aunque sea parcialmente, el proyecto de reconstrucción, entonces él se siente obligado, en su gran inteligencia, a hacer esta declaración ridícula, considerar inaceptable que le estén dando las gracias. Es, es fantásticamente ilustrativo del grado de descomposición intelectual y moral y de principio de la democracia cristiana, que de ser un partido alternativo, para eso nació del comunismo, se convirtió en un serviente, en un lacayo del Partido Comunista. Eso ya es lamentable. Es lamentable además que tengan gente tan poco inteligente que ni siquiera sabe inventar un rechazo un poquitito más digerible que eso de rechazamos absolutamente que nos agradezcan. Bueno, es Eh, patético. Y yo creo que además, fíjate que grados más o grados menos refleja lo que pasa en toda la izquierda. Si están en un estado de ánimo de derrotado absoluto, han perdido en todas las instancias, perdieron en esto de la reconstrucción, perdieron las elecciones presidenciales, perdieron ahora la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, pierden por todos lados, en las encuestas están en el piso, mantienen simplemente su barra brava que nunca va a cambiar. Entonces, están en un estado de completo y total desconcierto y de total descerebración, literalmente. Lo cual es muy bueno porque permite que el gobierno vaya avanzando como lo está haciendo en un montón de frentes, a pesar de los reclamos de la gente. Hoy día, a propósito de mi programa donde hablé del tema del combustible, habían unos comentarios de algunos señores que no son precisamente lumbreras, ¿no? Enojados y molestos porque viene un nuevo bencinazo que perjudica a la familia chilena. Frases hechas. Las familias chilenas en general no son las perjudicadas, son los que usan el auto hasta para ir a comprar el diario a la esquina y que tienen plata de más para pagar esos 100 pesos extra de benzina. Déjense de payasar. Cada vez que llena un señor de estos autos grandes, con 40 o 50 litros, gasta una cantidad de plata tal que las 4 o 5 lucas extras no significan nada desde el punto de vista absoluto y desde el punto de vista relativo. Con 3 4 lucas usted no se compra ni una cerveza con un completo hoy en día. Pero no. Entonces, bueno, tal para cual, ¿ah? claro, ahora con respecto, esto entre Claro. paréntesis, con respecto a la benzina, lo que pasa es que también el costo de la benzina en Chile tiene una serie de distorsiones que son los impuestos. Pero eso es Entonces otra cosa. pagamos, está bien, pero en el fondo tiene un impuesto que es el IVA, pero además tiene un impuesto adicional, que es un impuesto específico a los combustibles. Y cuando sube la benzina, sube el costo de la vía porque al final es el transporte de los bienes y servicios. Entonces, tiene una escalada. Yo con esto no estoy diciendo que tiene que haber subsidios, lo que yo estoy diciendo es que tiene que haber menos impuestos. El, Eso es otra cosa, y estoy de acuerdo contigo, en el pero aquí la fondo, gente está reclamando no por eso, sino que por el tema de que no está funcionando el bono para compensar el alza del petróleo a nivel mundial. Es una cosa muy diferente. Si quieren plantear el tema de los impuestos, ok, es discutible o no, si vale la pena, si es necesario el impuesto a la benzina, esa es otra discusión. Y yo sé que tú lo entiendes así también, por supuesto. Pero la gente no entiende esto. La gente quiere seguir recibiendo regalos de todo tipo, ¿ah? Precios, subvenciones, bonos.
Es que se, ayuda. es Es que se una enredó mala el tema costumbre que se instaló en la cultura nacional. se enredó el tema del MEPCO porque el tema del MEPCO, que es una banda de precio, en general la gente tiende a no entenderlo y la banda de precio tiene que ver con que no va a subir mucho más allá de cierto rango y no va a bajar tampoco de cierto rango. El MEPCO sigue funcionando. El tema es que se le inyecta menos para esa banda de precio. Es un tema bastante técnico, pero también significa que tiene mucha distorsión el precio. Y al final, el Estado es el que siempre el que gana. Entonces, no son precios, digamos, no sé si existe algo así como precios reales, yo creo que no es la palabra correcta, pero tiene mucha ¿Qué es lo que es distorsión un el precio real? proceso. Claro, por eso no es la correcta, pero tiene mucha Mm. distorsión y tiene mucho impuesto. Entonces, claro, hay que salir del juego de el Estado te sube los impuestos, te hace imposible la vida porque te la hace más cara y luego aparece el Estado entregándote un bono y un subsidio para que tú puedas costear esa vía que él mismo hizo que fuera cara. Ese círculo vicioso en algún minuto tiene que entenderse como vicioso y terminar, en el sentido de quienes proponen un Estado más pequeño, un Estado que interfiera menos en la economía. Hoy en día tenemos un Estado que interfiere plenamente en la economía, sus impuestos intervienen plenamente en la economía, y cuando el Partido Comunista y el Frente Amplio y el Partido Socialista, que se suma a la misma barra, el PPD también y la democracia cristiana Bueno, estamos todos. viendo que también, pues, toda la izquierda, hablan de la famosa frase, el costo de la vida, es que el costo de la vida, es que no le llega a la familia, el costo de la vida, hay que bajar el costo de la vida como si las empresas fueran las culpables. Lo primero que hay que hacer para bajar el costo de la vida en Chile es bajar el impuesto, la burocracia y las distorsiones que le pone el Estado a la economía. Entonces ellos tienen este juego, hacen que la economía se torne imposible. ¿Por qué Chile se convirtió en un país de arrendatario? Chile, antiguamente, uno de los grandes logros era la casa propia, ¿se acuerdan? En los 90 la casa propia, que era tener tu propia vivienda, el derecho, la propiedad privada y salir de esa pobreza que era tener casas que eran del Estado, subsidios, etcétera. Bueno, hoy en día un joven incluso universitario titulado no puede acceder a la casa propia porque los créditos hipotecarios son imposibles porque todo se ha hecho imposible de comprar o incluso de proyectar. Y todo eso imposible es producto de las políticas públicas, de las malas políticas públicas. Entonces, dejen de hablar del costo de la vida como si fuera el diseño de los magnates del 1% maligno para que el resto de la gente no lo alcance. Es producto directamente, y eso nos lleva al tema después, que te iba a hablar de la ley de reconstrucción, directamente de las malas políticas públicas, de los impuestos y de la burocracia. Fíjate que cuando ellos hablan del costo de la vida, no se les ocurre que ese costo de la vida es para que ellos se costeen su vida, porque Sí. todas esas instituciones del Estado son para repletarla de esta gente que no puede sobrevivir en el mundo privado, porque muchos de ellos son tan incompetentes que cuando tratan de cumplir, si es que son profesionales, no les va muy bien. Entonces necesitan entrar a un aparato, al aparato estatal. Y ese aparato estatal funciona porque hay impuestos. O sea, encarece la vida a la gente común y corriente con impuestos, con impuestos, con impuestos, y luego reclaman por los impuestos. O sea, una cosa totalmente contradictoria. Ellos viven del costo de la vida de los demás. El costo de la vida es lo que les paga a ellos su vida. Esa es la realidad. Ahora, respecto a lo que tú estabas mencionando de que la gente prefiere ir a arrendar, fíjate que se me pasó por la cabeza una idea que quiero comentar contigo, así aunque sea brevemente, y es que por una parte debe ser por lo costoso que es comprar viviendas ahora, sin duda, pero yo creo que también hay un cambio cultural muy importante. Mucha gente, joven especialmente, ya no están pensando en estas vidas más o menos estáticas que consisten en formar familia y en tener su casa con su perro, con su jardín. Están pensando en que quieren tener libertad para moverse para todas partes y el arriendo en ese sentido es una libertad. Tú no tienes que preocuparte de quién me cuida la casa. Simplemente te vas a otro lado, arriendas en otro lado. Creo que hay un cambio en ese sentido que debe estar influyendo también en cuanto a ya no están tan interesados los jóvenes, la nueva generación, en comprar casa, en en tener raíces en un lugar. Quieren lo contrario. Mañana me voy a otra ciudad, mañana me voy a otro país,
arriendo, no tengo problema, me voy cuando quiero, no tengo que preocuparme por nada, no tengo que pagar contribuciones, pago arriendo. Y puede ser, ¿ah? Lo menciono hacia la pasada por si alguien quiere investigar ese Es tema, su- ¿no es cierto? es Puede súper ser. interesante el punto y es correcto, es verdad. Así como los jóvenes de hoy no consideran un logro tener un automóvil, sino que andan en Uber. Está bien, eso es real. El punto es que quienes quieren acceder hoy a la casa propia o a la Le vivienda, sale caro. se les hace imposible, no es como en la época hace 30 años atrás. Y uno dirá, los retiros, sí, todo ha ido confabulando, todo ha ido confabulando a nivel de sistema económico, financiero y también a nivel del sistema social. Son dos cosas, son engranajes que se van complementando. En el sistema financiero o económico de Chile, todos los diseños de políticas públicas han ido en contra de esto y lo han hecho más caro. En la estocada, quizás no sé si final, pero una gran estocada fueron los retiros. Los retiros hicieron que los créditos hipotecarios subieran a niveles pero ya imposible. Eso todavía lo estamos viviendo. Y hay una serie de otros factores a nivel financiero que en nuestro país ha estado remando en contra. A nivel social es muy interesante también. Algunos hablan de el quiebre de la familia, comunidad, de la sociedad. Así es. Quienes dan esa famosa guerra cultural, que yo sé que no te gusta esa palabra, pero es para que No, la gente no, identifique de me lo que parece estoy hablando, correcta. ¿no? Nicole, me Eh, parece correcto la expresión. cuando quienes dan la pelea contraria a lo que se fue instalando en la agenda y en las políticas sociales, dicen que uno de los principales factores de polarización, de destrucción de la sociedad, de la fragmentación, tiene que ver con la destrucción de la familia, los valores y los cimientos de esa familia. Yo acá no estoy hablando, porque muchos van a pensar al tiro en como esta idea conservadora que tienen del gobierno de José Antonio Cast, como de la iglesia, la familia, los 5 o 6 hijos. No, no, no estoy hablando de eso. Estamos hablando como la familia como factor prioritario como núcleo principal de una sociedad, no el individuo y el Estado. Y todas las políticas sociales que se han instrumentalizado, también como en educación, de darle esta autonomía a los jóvenes, a los niños, todo el tema sexual y todo eso, ha confabulado en destruir a la familia. Miren Así el es. poder que tienen los padres hoy con respecto a sus hijos. Es nulo, porque o lo tiene el Estado o se lo entregan a una docente de psiquiatría y psicología. Los padres, comunidad de esa familia ya tampoco existen. Entonces, se ha ido quebrando. Por eso algunos cuando dan esta guerra cultural, hablan que hay que restaurar los valores de Occidente que dieron pie a estas sociedades, que dieron las bases de estas sociedades. Porque cuando tú no tienes a la familia y entiendas el concepto de familia no como esa visión conservadora, estoy hablando familia, comunidad, como polo, como átomo de la sociedad. Me da lo mismo como esté constituida, pero que sea una familia. Cuando tú no tienes la familia, comunidad principal, ¿qué es lo que tienes? Una serie de individuos que están a merced de un Estado. Gana el Estado. Eso en términos de principio. Entonces, claro, mira cómo llegamos al tema de Chile, país de arrendatario, el costo de la vida en que no se puede costear con producto de los impuestos, burocracia, agenda aquí, agenda allá, que la empresa tiene que preocuparse que su lugar de trabajo sea mejor que incluso los propios hogares de las personas, un despropósito total. Tienes ese factor y tienes el factor ya más social, con políticas sociales que han ido destruyendo la unidad familiar. Entonces, efectivamente, tienes que el costo de la vida ya no solamente es un tema económico, sino que también ha repercutido en proyección, en definición de lo que quieren a futuro. Y ahí también está la caída de la natalidad. ¿Eh? Bueno, es un tema muy complejo, Fernando, porque también el huevo y la gallina, pero todos estos factores que estamos comentando tienen que ver con el tema original. Correcto. Vamos, tal vez continúe haciendo algunas observaciones sobre eso porque me parece muy importante. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar algunos de los productos y servicios que hacen posible este programa y que son todos de utilidad para usted hoy o mañana en algún momento. De todas maneras, como por ejemplo, si usted tiene una empresa o un negocio, aunque sea chico, tiene que llevar a cabo una serie de operaciones como preocuparse de la contabilidad, el pago de los empleados, aunque tenga un empleado, pero tiene que entrar en una maquinaria legal, las imposiciones, las cotizaciones,
está el tema logístico, cómo se mueve la mercadería, cómo se mueven los insumos, montones de cosas y uno se puede equivocar y se equivoca permanentemente. Y ahí es donde entra a tallar Kame ERP, un software con inteligencia artificial que se hace cargo con usted, para usted, de todos estos aspectos de una empresa, del funcionamiento de una empresa, como inteligencia artificial que es, no descansa, no, no hace la cimarra, no sale a tomar café, no sale a colación, está ahí junto con usted en su celular, en su PC y su empresa va a funcionar mucho, pero mucho mejor. Es impresionante lo que ayudan las inteligencias artificiales a hacer las cosas mejor. Póngase en contacto con KameCL, kame.cl. Ahí está el producto, fácil de aprender, no es muy costoso. Amigos, es su empresa, su futuro. Continúo con Compre Oro. A propósito del futuro, lo único que está pasando con el oro y con la plata, los metales preciosos que suben de precio y van a seguir subiendo porque el oro parece que se está empezando a convertir una vez más en la base real y no meramente teórica de las finanzas mundiales, del comercio mundial. Entonces usted compra oro y está comprando un objeto, un metal precioso que realmente es una inversión fantástica, donde compreoro.com, lingotes de 1 onza de plata, lingotes de 1/4 de onza de oro, una tremenda inversión. Continúo con AutoWolf, un verdadero compadre suyo en materia automotriz. Pues fíjese todo lo que hace por usted. Usted quiere amononar su carrocería porque está feo, se decoloró, está con abollones, los topones de siempre, que todos alguna vez tenemos un topón con el vehículo, quiere dejarlo como nuevo porque lo quiere vender o porque quiere tenerlo bien. Usted le saca fotos a su automóvil, las cosas que quiera arreglar, se las manda a autowolf.cl, ellos le mandan un presupuesto, usted no se ha movido su casa. Y, ok, usted acepta el presupuesto, llegan a su casa y en 24 horas dejan la carrocería como nueva ante sus ojos, la mejor garantía. Llegado el caso que son demasiadas las fallas, los problemas, se lo llevan a su taller, lo recogen en el auto donde usted quiera, sigue sin moverse usted de su casa y en 2, 3 días está listo. No semanas ni meses, días. 2, 3 días se lo traen de vuelta donde usted pide, sigue sin moverse de su casa. Para más, usted convertido en cliente, le regalan una aspiradora para el auto, esas aspiradoras chiquititas que sirven para limpiar los tapices, el suelo, etcétera. Usted las conoce. Autowolf.cl, amigo, la están dando. Ah, y se me estaba olvidando que tienen una compraventa de autos, creo que lo dije, lo digo de nuevo en todo caso, compra y venta de autos usados, conocen el mercado súper bien. Y termino este bloque con flamencas.cl, un punto para contactar artistas del flamenco para que le amenicen una, un evento privado de su familia, un matrimonio, un bautizo, un cumpleaños, han estado en muchos cumpleaños, han estado en bodas, lo que sea, la reunión de los tíos, los primos, la familia. Hay familias que hacen eso de vez en cuando. Y qué más, qué más mejor que un número precioso como es el flamenco. Ellos ponen el equipo, ponen el tablado, ponen todo, usted no tiene que preocuparse de nada. Dicho lo cual, volvemos con Nicole y te iba a decir que la familia es mucho más importante de lo que parece. Algunos todos dicen sí, la familia es importante, pero no saben bien por qué es tan importante. Es importante por muchas cosas, pero voy a mencionar una, que es fundamental. Es en la familia donde uno aprende que vive en sociedad, que se debe a los demás, que tiene que cumplir normas, que no es uno Robinson Crusoe, que tiene que ser leal, que tiene que responder a los reglamentos internos de la familia y que por lo tanto lo acostumbran a uno a vivir en sociedad, aceptando que eso supone algunas restricciones, algunos deberes. Uno aprende los deberes en la familia. Cuando no hay familia, el individuo se cree el centro del universo y esa sociedad ya no puede funcionar porque los individuos no están dispuestos a hacer nada por la sociedad, que en el fondo es por ellos mismos, no están dispuestos a cumplir las normas, etcétera. Fíjate, termino aquí, lo que está pasando en Ucrania, que están en guerra. Los jóvenes se arrancan porque no tienen la disposición a creer de que vale la pena y que debe ser y es un deber reclutarse. Se arrancan del país para que no los recluten. Y si tú ves videos, Nicole, no sé si has visto, videos de soldados ucranianos, hay muchos en YouTube, dando entrevistas, contando cómo está la situación, tú vas a ver a puras personas, adultos mayores casi,
Es muy impresionante. Hay gente más joven también, pero una cantidad de personas que en otras situaciones no son reclutados. Estamos hablando de cincuentones, sesentones. Ellos sí están dispuestos a arriesgar el pellejo y morir si es necesario. Los jóvenes están apretando raja. Lo contaba la otra vez un comentarista de la televisión, y es verdad, porque también tengo información por otro lado. Así que sin familia no hay sociedad. No es meramente un tema conservador, no hay sociedad. No hay sociedad, hay una suma de individuos y por lo tanto no hay sociedad. Eso. Es donde se comparten los valores además de una sociedad, porque si no Por son eso, una claro. suma de individuos que a lo mejor de vez en cuando se pueden agrupar en torno a intereses o en torno a demandas que están comunes ahora, ¿no es cierto? Como las demandas de la ciudadanía. Se van juntando y separando en torno a contextos, pero no tiene que ver con principios básicos o pilares de la construcción de esa sociedad la, eh, con la, con- eh, no sé si siempre son los mismos valores, pero en realidad con los fundamentos básicos que necesita una sociedad que comparte ciertos valores, cierto, etcétera. Entonces, efectivamente el mundo ha ido girando hacia atomizar a los individuos, hacia Así es. agendas que los han ido dividiendo. Entonces, bueno, a propósito del costo de la vida, nos fuimos a ese tema y Es más iba a volver interesante que a... el costo de la vida, de hecho, creo yo, y más importante que el tema del costo de la vida. Pero claro, no es la clase de cosas que salen ahora en los diarios. Sí, bueno, efectivamente, no salen los diarios, pero cuando algunos, algunos, no sé si políticos, pero algunas instituciones se han levantado en contra de estas agendas, en Chile sobre todo, que se entiende a caricaturizar esta pelea, ¿eh? Cuando se habla en contra de la agenda ONU, en contra de los poderes multilaterales, que al final la sociedad siempre tiene que ver con una lucha de poderes y contrapoderes y de quién en algún minuto está arriba, quién puede estar abajo, así se va haciendo, pero la división de la familia, la fractura de la familia como concepto, yo creo que ha sido muy exitosa para conseguir ciertos avances de algunos tipos de agenda. Yo creo que sí, ha sido bastante exitosa y se ve en Chile, pero también se ve en el mundo. Ahora, vuelvo al tema de la ley de reconstrucción con algunos proyectos, ¿o no? Por supuesto, adelante, Oye, es adelante. impresionante cómo se puede dar vuelta las cosas en la misma línea de que nos reíamos de el rechazo categórico de la democracia cristiana. Como el ministro Alvarado dijo esto de que en la oposición no hay con quién conversar y en el fondo lo que está diciendo es algo que los propios analistas, incluso de izquierda, han dicho. No hay centro izquierda, la socialismo democrático no existe, etcétera. Le responde el presidente del PPD, que es nuevo, ¿ah? Es una nueva directiva, diciendo esto de que el problema está en el oficialismo. Le responde la presidenta del Partido Socialista. En el fondo, le respondieron dos directivas que no tuvieron ningún poder sobre sus parlamentarios. Ni la presidenta Bodanovich del Partido Socialista, ni Raúl Soto. Porque en el caso de Raúl Soto con los senadores, ellos empezaron a negociar. Y en el caso de Bodanovich, cuando lo intentó hacer, Manucheri y Chicardini la llamaron al orden. ¿Y qué es lo que dijo Bodanovich? Esto es peligroso. Mire cómo manipula la democracia. Dice, la democracia no es ganar por un voto. O sea, acaba de sacar otros cálculos, y esto lo dice porque la ley de reconstrucción salió con el mínimo. Eso ya lo sabemos. Entonces, déjeme decir una cosita. Se habla mucho, y esto lo repito constantemente, pero se habla mucho de la amenaza a la democracia en nuestro país. Surgen estos políticos populistas, el PDG, el Partido Nacional Libertario, no sé, otros. La amenaza a la democracia de nuestro país no es una amenaza, está instalada en nuestro país, se instaló mucho antes de este periodo político. No es amenaza si tuvimos casi un intento de golpe de Estado que no fructiferó, que fue en el año 2019, ¿no es cierto? Pero hace mucho rato que la amenaza a la democracia de este país está instalada en el Congreso. Entonces resulta que el peligro es que se apruebe un proyecto por un voto. No, no, no. El peligro a la democracia en nuestro país está instalado principalmente en el Congreso,
por posturas que quieren dinamitar las bases de una economía sana. Ya aquí ni siquiera estoy hablando si alguien considera que hay que tener menos o más impuestos, sino que hay posturas que quieren dinamitar las bases económicas de este país, del capitalismo, las que nos hicieron en algún minuto surgir, y además dinamitar la democracia con conceptos que no tienen que ver de verdad con la democracia. Entonces, no hablemos de amenazas, están instaladas. Y ahí te voy a dar dos ejemplos, Fernando. Sí, lo que iba a decir es de que la amenaza a la democracia no es ganar por un voto, sino no aceptar que se puede ganar por un voto. Porque la democracia es un sistema electoral. Democracia significa el gobierno del pueblo. Democracia. Cracia es gobernar, demos es pueblo. ¿No es cierto? Y ese voto puede ser 1000 votos, 1 millón de votos o un voto. Es el mecanismo. Y el aceptar ese mecanismo y el resultado de ese mecanismo es aceptar la democracia y defender la democracia. Empezar con argumentos que no vale si es un voto, tienen que ser muchos votos. Tienen que ser las masas, tiene que ser una cosa de las masas. Eso no es democracia, eso es populismo, populismo electoral, llámalo, no sé, pon el nombre que tú quieras. Eso es el enemigo de la democracia propiamente tal. Pero la señora Bodanove no es una lumbrera, no se da cuenta de esto. Y como están perdiendo, ya sea no con un voto además, con 3, con 4, con 10, y en el caso de las elecciones presidenciales por miles, entonces ahora resulta que ya hay que empezar a mirar una democracia basada en los votos. O sea, usted gana solamente si obtiene el 63,8% de los votos y si no, no es democracia. Van a llegar a eso. Eso nomás quería decirte. Es que es impactante cómo se hacen los análisis a destiempo, anacrónicos. Por ejemplo, a propósito también de lo que decía Bodanovich, que la democracia es ganar más de un voto, o hablan de la estabilidad. Sí, acá uno de los, no es el único, uno de los mayores problemas que tenemos es el Congreso. No solamente el sistema político, la forma determina el fondo. Es decir, el sistema político que aprobó Michelle Bachelet con votos de la derecha y con su intelectual Pepe Out, que ahora es analista muy respetado, pero de verdad él era el defensor y ideólogo y propulsor del sistema proporcional que inventaron con esos números raros y donde tenemos parlamentarios que salen con muy poquitos votos. Ahí sí tiene la señora Bodanovich un argumento para decir, eso sí es un peligro para la democracia. Pues si usted representa a dos personas, no es un representante democrático, pues sí, sale con esos dos votos porque el sistema matemático se lo permite. Ok, salió, es válido, está bien, pero entonces, ¿quieren mejorar la democracia? Hay que elevar el umbral de votos, pues, para poder ser realmente un representante de una masa importante, porque si va a representar a cuatro pelagatos, no está representando a nadie, ¿no? Lo que pasa es que la izquierda no quiere mejorar la democracia, quiere mejorar sus chances de llegar al poder. Por eso que el señor Pepe Out recreó, porque en el fondo el voto proporcional no lo inventó Pepe Out, pero sí la forma como operó, sí, la Sí. diseñó él. Él es el brujo de la tribu que hizo ese cuenteo. Ellos quieren ganar, no quieren perfeccionar la democracia, quieren perfeccionar su situación en el mundo, llegar al Estado, banduquear a medio mundo y forrarse los bolsillos. Eso es lo que quieren perfeccionar. En un momento fue el sistema proporcional, ahora es la teoría que no basta un voto. El día de mañana no sé qué cosa van a inventar. Y si hubieran tenido posibilidades de llevar a efecto ese golpe que intentaron el 19, no estaríamos viviendo en democracia. Podrían instalado algún pelotudo arriba, alguno de los suyos. Imagínate, no quiero dar nombres porque, en fin. Y estaríamos en este momento viviendo un régimen especial que no sería democrático, pero sería el que les convenía a ellos. Entonces, mira, sea como sea, esta gente muestra la hilacha. Ellos simplemente quieren instaurar su visión del mundo como sea. En un momento dado se hacen los demócratas, en otro momento dado se convierten en dictadores o tiranos, al estilo de Ortega en Nicaragua, al estilo de Jinping en China, con un plebiscito, como sea. Da lo mismo, les importa un huevo la democracia como sistema. De hecho, si tú analizas los estudios de ellos, los ensayos de ellos, creen que la democracia es lo que llaman democracia burguesa, con lo cual inmediatamente la convierten en algo despreciable, porque para ellos toda cosa que se califique como burguesa es evidentemente algo nefasto. Así es que esa es la explicación. O sea,
Claro, si hubieran ganado ellos por un voto sería una demostración de democracia. Claro, Bueno, y sería una demostración de lo que quiere la gente, lo que quiere la claro. mayoría. Bueno, y es la mayoría, pues si ganar por más de un voto es la mayoría. Ahora, dos cositas con respecto también a la amenaza. Mira lo que ocurrió en el Congreso, y aquí yo creo que tiene un déficit el gobierno. Y tiene un déficit, ¿en qué sentido? En que hay partidos y partidos, y hay partidos que son difíciles, ¿no es cierto? Entonces, usted posiciona a sus jugadores en la cancha a la defensiva, con más cuidado, todo. Pero en este minuto, con el estado en el cual está la oposición, el gobierno tiene espacio para avanzar. Hay, y en ese sentido, cuando no hay ideas en la vereda del frente que puedan contrarrestar las ideas del gobierno, que me imagino que son las de la derecha, tienen que ser mucho más categóricos en algunas situaciones. ¿Y qué pasó? Que en la Cámara de Diputados se aprobó esta moción parlamentaria de anatocismo, que es, perdón, prohibir cobrar intereses sobre intereses, que suena así como usura, pero en realidad tiene que ver con parte de los fundamentos del sistema financiero. Así funciona. Usted pone plata en un depósito a plazo, le dan intereses y después los intereses se cobran sobre ese monto que usted acumuló, no sobre el monto original. Más o menos eso es para hacerlo rápido, pero al final permitieron que avanzara esta norma y con una idea muy anticuada de lo que era la política chilena. El Senado lo va a arreglar. ¿Te acuerdas, Fernando? Porque tú trabajaste siempre en política, cuando se decía, ya, si la Cámara de Diputados está para eso, para hacer puntos políticos, levantar este tipo de emociones que hace 30 años atrás no eran así, en todo caso, de irresponsables. Pero el Senado la arregla. ¿Te acuerdas cuando se decía eso? El Senado, porque el Senado era como esta especie de próceres intelectuales, serios, que veían la patria mucho más allá del bien y el mal, no ideologizado. No sé cómo se veía el Senado en esa época, pero el Senado ya no es eso. Entonces el gobierno dejó avanzar esto y resulta que el anoticismo se aprobó en el Senado, po. Y no solamente se aprobó con votos de la izquierda, se aprobó con votos de la derecha. No, no de una manera mayoritaria, pero se aprobó. Entonces, eso nuevamente Es la no leer los ignorancia, tiempos. es la ignorancia Ignorancia. absoluta. O sea, la ignorancia de las matemáticas, de todo. Es una ignorancia fabulosa que tiene que ver una vez más, como tantas cosas que pasan en Chile, con la nueva generación que llegó al poder, que llegó a la vida, digamos. Generaciones mal educadas, pésimamente educadas en los años 80, 90, y que están ahora de adultos, ya no andan en un triciclo haciendo tonteras, ahora andan en un auto de 40 palos haciendo tonteras en la Cámara y en el Senado. Son ignorantes. Yo lo he dicho aquí muchas veces y lo repito. Si les haces una prueba de conocimiento de las cosas más elementales, no hablemos de cálculo tensorial, de las cosas más elementales de primer capítulo número uno de un texto de economía, los rajas a todos. ¿Para qué hablamos de otras cosas que les podrías hacer pruebas? Son de muy bajo nivel intelectual. No piensan. Toda la mecánica del interés compuesto tiene que ver con el interés sobre el interés, pues. Claro, O sea, o no entienden, no saben lo que es el interés compuesto, por ejemplo. No, no tienen idea de lo que es el interés compuesto. Una cuestión básica. ¿No es cierto? Usted tiene un 10% sobre 10, entonces eso significa que los 10 se convierten en 11, entonces el 10% ahora sobre 11, no sobre 10, y así va creciendo rápidamente. Esa es la razón por la cual las cosas crecen tan rápido. Es un mecanismo que funciona en muchos aspectos, en muchos procesos que no son financieros, incluso en la composición matemática. Bueno, muy ignorante y muy preocupado además de tener como referente a otros ignorantes, la barra brava. Entonces, se multiplican entre sí las ignorancias e ignorancia al cuadrado. y lo que tú llamas interés compuesto en la izquierda y parte de votos de Renovación Nacional lo llaman los abusos. Entonces no Así, entienden nada y lo no votan. entienden nada. Y uno tiene que escuchar este tipo de debate que a todo esto, estas dos, no nombré la otra, que tiene que ver con el olvido financiero, que también no corresponde, porque va a ser más caro los créditos. Todo esto que se aprueba en el nombre de la gente termina confabulando en contra de la gente. Todavía Así recuerdo algo es. menor, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando se detectó que había abuso? Ahí sí que había abuso con los cobros de los estacionamientos, porque en el fondo tú te pasabas un minuto y te cobraban una franja gigante extra. Bueno, pero esto tiene que ver con las empresas privadas y cómo se regulaba esto. Ok.
y en el Parlamento dijeron, no, los abusos de la gente. Y al final, lo único que produjeron al hacer la nueva norma para cobros de estacionamientos privados es que se hiciera más caro. Si, mira, tienen una varita mágica en el Senado y en la Cámara de Diputados. En Chile queda al revés. No todo lo convierten en oro, sino que todo lo convierten más caro. Cuando tocan algo, resulta que lo echan a perder y la gente termina pagando más. Tienen como una... El Mira, no toque de sé, mira pero al revés. tienen una El toque, habilidad, pero impactante, güey. es que son bastante estúpidos en general, no calculan. Mira, lo que ha pasado, esto lo examinado en algún programa, incluso en un libro, el tema de las pistas para la ciclovía, para eliminar la contaminación. La aumentaron, porque ahora los automóviles, que son el mismo número, hay más autos, cada día hay más autos, pero tienen vías más estrechas, hay más tacos, hay más demora, los motores funcionando, produciendo gas. No pensaron, no, hoy qué lindo esta idea. Yo vi unas ciclovías en Holanda, que moderno, que ecológico, y se quedaron con esos sentimientos pelotudos, sin pensar cómo opera esto en la práctica desde el punto de vista del movimiento físico de objetos en el tiempo y en el espacio, o sea, el tránsito. No, ¿para qué pensar en eso? Quedémonos con la sensación térmica de lo rica que es la idea. Eso se llama ser tonto. El no pensar en las consecuencias es una de las definiciones del tonto. No pensar en las consecuencias, no calcular. Quedarse con la impresión, como un niño, y un niño no muy habiloso además. Bueno, déjame ahora, estimada, hacerme cargo de lo que tú sabes, el bloque 2 de mis auspiciadores, que lo inicio con edisur.cl. Ya saben, es una editorial chilena, que edita libros, obviamente, y que tiene una librería además, donde usted puede ir a comprar los libros que editan. Está en compañía 1025, muchos títulos, autores importantes, los precios son adecuados, los libros están bien hechos, y traen también libros de afuera, unos libros, unas ediciones españolas muy bonitas, tapaduras, se las he mostrado algunas veces. Fuera de eso, en edisur.cl hay una sección digital donde usted puede adquirir libros en formato digital para bajar a su Kindle a precios ridículos. Libros, además, muchos de ellos no están en papel, ya no se editan. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores e ingenieros que están a su disposición para examinar cuán bien o cuán mal está funcionando la logística de su empresa. Hay veces que no se nota que está funcionando mal porque funciona, pero funciona a media. Y usted está perdiendo plata, está perdiendo clientes, no se nota, no se hace evidente, se ciega por la rutina. Ellos van a encontrar eso, le van a ofrecer un modelo alternativo, le van a buscar el personal y usted va a funcionar mucho mejor. sliconsultores.cl. Y termino este bloque con este nuevo emprendimiento del cual yo soy una humilde parte, pontara.cl, que es mucho más que una editorial convencional. Lo ayuda a usted no simplemente a publicar, sino que incluso a crear el libro que tiene en mente. O si ya lo tiene en un archivo, si ya lo escribió, a mejorarlo. Luego imprimirlo, enseguida publicarlo, de finalmente difundirlo para que la gente lo conozca. Todo ese trabajo lo hace pontara.cl. Ya estamos recibiendo mail de gente que está muy agradecida porque están avanzando en proyectos literarios o de otra clase que tenían guardado en un cajón, que no estaban avanzando y ahora están avanzando. Y dicho lo cual, me retiro indignado en mis aposentos, como decía un periodista que conocía. Aquí estamos con Nicole nuevamente. Oye, dos temas, dos, me vas a darle, tres temas Ya, que me parecen relevantes. Y uno tiene que ver con la emergencia climática, con las víctimas los del- del- damnificados. de los damnificados, de la intensa ayuda, pero acá lo voy a hablar desde el punto de vista político, porque las cosas nunca son de blanco-negro. Y mira lo que pasó con el gobierno, que creo que acá perdió una oportunidad, y es la siguiente. Por un lado, se trató de acelerar la votación de la ley de reconstrucción, que por yo creo que una tontera en realidad de cálculo, le faltó un voto para que esto se zanjara y se terminara de una vez por todas, porque el senador Van Rieselbergher no estaba, le faltaba un voto, lo que habla también de descoordinación. Ahí estuvo mal el gobierno Habla de porque sí, irresponsabilidad y de y de responsabilidad de él cretinismo. también. Y de cretinismo. Exacto. El punto es que se entiende que el ministro Quirós quería de una vez por todas terminar. Yo ojo que esto no tiene que ver tampoco con un triunfo o una derrota del ministro Quirós, esto tiene que ver con la economía.
hay empresas completas esperando para ver qué pasa. Entonces todavía estamos en compás de espera, aunque se supone que esto va a salir. Ok. Pero el punto es que algunos aplaudirán que el ministro Quiroz va para adelante y presiona, pero entre medio de eso vino esta emergencia con las lluvias y quedó una sensación rondando en el ambiente porque es la narrativa que se trató de instalar de que fue insuficiente o que fue malo la performance del gobierno. Y como el gobierno estaba concentrado en la emergencia, pero a la vez en la ley de reconstrucción, me parece que se diluyó algo que es para destacar del gobierno. Y es que a pesar del norte que sufrió otro tipo de lluvia, si ustedes sacan el cálculo en la región metropolitana, no hubo grandes problemas. Problemas hubo, catástrofe, emergencia, damnificados en la región metropolitana, no los hubo. En el sur hubo en algunas zonas, pero lo que quiero decir es que antes de este anuncio de las grandes lluvias, se dieron algunas entrevistas que se fueron invisibilizando, en el cual el gobierno detectó que habían 2.000 puntos críticos. Senapred dio algunas entrevistas y se trabajaron en esos puntos críticos. Entonces, dentro de todos los estragos que causó el temporal y dentro de todos los damnificados, y en el norte fue espantoso también porque evidentemente recibieron una cantidad de agua que no están acostumbrados, me parece que la performance del gobierno quedó entre ni chicha ni limonada. Es decir, sí lo hizo bien, pero en alguna manera se instala siempre la narrativa que llegó tarde, que no declaró zona de emergencia, que cuando en realidad la gestión del gobierno estuvo bastante bien. Pero también esto no es solo consecuencia de que lo instalen los alcaldes de izquierda, que llegó tarde, tiene también que ver con que con el apuro de poder aprobar la ley de reconstrucción se fue diluyendo la gestión del gobierno con respecto a estas aguas eh, históricas que recibió el país. Y la verdad es que para que la región metropolitana haya resistido las lluvias, tiene que ver con gestión. Tiene que ver con que se hicieron limpiezas, se detectaron estos puntos, se hizo algo en el fondo. No fue porque tuvimos suerte. Y yo creo que ahí el gobierno tuvo un déficit de comunicarlo. Yo creo que Bueno, pero todavía está mira, en déficit en general el gobierno con respecto a las comunicaciones y de instalar su narrativa. lo que pasa es que es difícil instalar su narrativa cuando la narrativa la tiene controlada la izquierda, que va a encontrar todo malo. Ellos son bastante miserables en eso, no reconocen nada. Ellos están obcecados con el tema del poder, la cuestión del poder, y tienen que demoler este gobierno. Y si el gobierno dice que 2 más 2 son 4, van a decir que eso está equivocado. No hay manera. Y controlan gran parte de los medios de prensa a través de, no un control propietario, sino con control de los cerebritos, digamos, de los que trabajan en los medios de comunicación, pues. Sí, es muy simple. Entonces, por eso que el otro día comentaba que hay un gallo, un periodista de un medio que no es de su propiedad, hablaba de las cuentas alegres del ministro de Agricultura porque mencionaba que los embalses se estaban llenando. Cuentas alegres, que es una manera de decir esto es ficticio, esto es falso, esto es una tontería, esto es una pura ilusión, no tiene que ver porque cuentas alegres tiene ese significado, que es una cuenta que no es real, que es una cuenta falsa, que es una cuenta inspirada por los buenos deseos. Entonces, cuando tú te encuentras con esa avalancha de gente que está disparando, escupiendo veneno todo el tiempo, es bien difícil. Eh, Mira, al final los hechos hablan por sí solos. Yo tengo esa esperanza de que al final, a pesar de que el pueblo no es necesariamente muy perceptivo de las cosas y se dejan arrastrar por lo que ven en el diario o por esa mala costumbre que han adquirido los chilenos de que todo tiene que ser favorable, todo tiene que llegar de arriba, tienen que, digamos, llevarlos en andas para que no pisen el agua. Pero a la larga, a pesar de esa torpeza global, colectiva de este país, los hechos empiezan a hablar por su cuenta. Hay una lógica de los hechos que tiene una fuerza incontrarrestable, pero que toma su tiempo. Y yo estoy convencido que esto se va a manifestar en las próximas elecciones parlamentarias, donde la izquierda va a ser simplemente arrasada. No le va a quedar nada. Ahora están viviendo del pasado. Ese pasado se va a acabar. Tiene fecha de vencimiento y así va a ocurrir. Porque la gente al final se demoran, pero se dan cuenta. Esa persona que no se le inundó la casa porque se despejó ese punto crítico, bueno, se da cuenta que no se le inundó la casa. Sí, es muy sencillo. Es muy A sencillo. la larga se pega la cachada, po.
Y contra eso está luchando la izquierda y por eso que son perdedores, tienen marcado en la frente la palabra loser, porque por mucho que hablen y por mucho que inventen y por muy miserables que sean y por mucho que distorsionen y por mucho que vociferen y por mucho que manejen a sus periodistas y a sus comunicadores y a sus gremios y a sus sindicatos, al final la realidad se impone inevitablemente. Esto es certeza matemática, estimada Nicole. Esa es mi convicción. Y ¿te acuerdas que yo hablaba de las placas tectónicas? Bueno, era eso, po, en matemática. A la larga eso se impone a los chillidos y a las cosas puntuales del día a día. Así que, bueno, ojalá hubiera tenido mejor comunicación, efectivamente, el gobierno. Tú tienes razón en eso. Pero no es tan grave que no la haya tenido, porque la realidad se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Punto. Oye, donde se enredó también el gobierno, y aquí también en una falla comunicacional es posterior, pero en una falla de criterio, me parece, tiene que ver con la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, con respecto a su test de drogas que salió positivo. ¿Y por qué digo que hay una falla de criterio? ¿Qué Porque tú drogas, no oye? puedes... ¿Ah? ¿Qué drogas eran? No, no, por eso no se sabe y además que él pidió Allá. una contramuestra, que es lo correcto. Todo el proceso ha sido correcto. Anunciarlo tempranamente, no esconderlo como lo hacía el gobierno de Boric con las cosas que lo escondía, lo escondía, lo escondía. Salió positivo en esta muestra, en abril había salido negativo. Sale positivo en esta muestra, pero el proceso lo dan a conocer inmediatamente, pero le piden su salida inmediatamente reconociendo el gobierno, el propio presidente Kast y sus propias autoridades reconociendo que aún falta la contramuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que enredan. Una cosa es actuar rápido, una cosa es actuar transparente y otra cosa es actuar bien. ¿Y por qué? Porque ellos mismos lo sacan, ya no es subsecretario y dicen, ah, bueno, pero no le cerramos la puerta si es que la contramuestra sale negativa. Entonces, está el criterio de que una persona con un test positivo de droga sale es correcto, pero hay que esperar la contramuestra. Entonces, ¿qué es lo Pero que fíjate deberían haber que hecho para no enredar? Porque se empiezan a yo, enredar, po. Que yo creo sale, que que no no. sale, pero la puerta está abierta, pero si vuelve, no vuelve a su mismo cargo, pero a pesar de eso lo hacía súper bien. Enredan. Cuando lo correcto hubiera sido separarlo de sus funciones, esperar la contramuestra sale positiva fuera del Estado. Entonces, a eso me refiero, porque ellos tienen además en el gobierno un proyecto de ley para que sea obligatorio para las autoridades de gobierno y en el Parlamento el test de drogas, lo que me parece correcto. Una Pero persona que mira, consume droga no debería pero estar en funciones públicas, Nicole, ¿no? ve este otro ángulo de la cuestión. Suponte tú que hacen lo que tú dices y no lo echan. ¿Qué habría vociferado la izquierda? Ah, están tapando que tienen drogadictos. ¿Cómo era eso de que ellos iban a impedir que hubieran funcionarios del Estado consumiendo droga? Mira cómo están protegiendo. Habrían hecho un escándalo. Habrían convertido al gobierno en alguien que, como hizo el gobierno anterior, que tapa las cosas, como hicieron con Monsalve, y para no mencionar otras cosas de las cuales lamentablemente no tengo la prueba física, pero sé que pasaron y que las ocultaron. Habrían dicho, el gobierno este está ocultando que tiene drogadictos en el gobierno. Eso habría pasado. Por eso que yo creo que actuaron inmediatamente. No sé si eso es un enredo, puede ser. Yo no lo veo. Yo veo que había que evitar, había que evitar esa posible contraataque de la izquierda, que están pendientes de cualquier cosa. Acuérdate que todo se filtra. Tampoco habrían podido ocultar de que se le hizo una prueba a ese subsecretario. Alguien ahí en las reparticiones, alguien que dejó el gobierno anterior, porque está repleto de gente del gobierno anterior, habría chupeteado. Todas las No, cosas pues que hemos sabido jamás. es por filtraciones, ¿no es cierto? Entonces habrían dicho, ah, el gobierno está tratando de ocultar, ellos que se creen tan superiores, que ellos van a, etcétera. Habrían armado un cuento. Estoy convencido de eso. No, está Pero bien, pero no pueden actuar en base a si vocifera o no la izquierda. El punto es tener un criterio claro. Y el criterio claro no se entendió. yo lo Es entiendo. correcto el test, me parece que sí. Actuar rápido, sí, pero hay que actuar rápido correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Que sale inmediatamente, ah, pero hay que esperar la contramuestra. Bueno, pero es que entonces no lo echen, pues. Sepárenlo, suspéndanlo. Bueno, ¿y Porque por ellos qué mismos esperar la después dicen, contramuestra? ah, pero después lo De podemos eso es la volver a cosa, ¿no? integrar. ¿Mm?
¿Cómo? Espérate un poco, ¿qué es eso la contramuestra? ¿Qué es eso la contramuestra? Un test Si te hacen una prueba de la sangre y No, estáis no, con no, droga, porque ¿cuál es tiene la...? fallo. No, no, porque tiene fallo. No, está bien la contramuestra, siempre se hace. No, porque tiene fallos, porque hay Bueno, que hilar fino, no, por una serie de cosas, puede ser un remedio. No, es correcto, hay que hacer una contramuestra. Siempre se hace. No, no bueno, son no sé, no infalibles sé. los test. No soy experto en farmacología, pero me imagino que hay alguna... Me imagino que a uno no lo echan porque encontraron un resto químico de una pastilla para los nervios, sino que cuando claramente es una droga, como la heroína, como la cocaína, como la morfina, como, qué sé yo, el fetanadil, o como se llame. No lo sé, no lo sé. No, es A lo que, mejor era no, demasiado brutal el resultado, no había ninguna duda, no lo sé, no, no, no no, lo es que la sé. contramuestra es la que determina Lo eso, lo que dejo tú estás diciendo. ahí. No, la contramuestra es lo que determina el detalle, etcétera, y si una Bueno, contramuestra sale positiva, está bien. ineludible. Pero si el primer test de pelo te sale positivo, puede ser una serie de factores. No, no es necesariamente que una persona es drogadicta o está consumiendo cocaína o No sé, marihuana, no no, sé. no es así. Por eso mismo creo que tienen que actuar rápido, pero con un criterio claro, no un criterio de, esperemos la contramuestra, entonces lo reintegramos al gobierno. No, pues se espera, pues si tampoco son un año para esperar, son algunas semanas, Se no está es tan... escuchando mal. ¿Se escucha mal? Yo te escucho bien. Tengo que hacerme cargo de mi último bloque, amigo. Salinas y Ojeda, abogado especialista en temas civiles. Si usted tiene un tema civil que lo va a llevar a una corte, más le vale ponerse en manos de especialistas y no de cualquier abogado que usted no sabe si es bueno o malo. Aquí le estoy recomendando gente probada, que han ganado muchísimos casos y se especializan en temas civiles. Salinayojeda.cl, ahí los ubica. Acá me caso. Sigo con Gires.cl, una empresa fundada por un ingeniero mecánico que hace 25 años ayuda a quienes quieren iniciar una actividad empresarial, a que la cosa se haga bien, con diseños de ingeniería correcto en todos los sentidos de la palabra de diseño de ingeniería, físico, financiero, contable, todo lo que significa hacer una empresa o montar un condominio, una construcción, todo requiere un estudio de ingeniería en todos los sentidos habidos y por haber, no solamente materiales, sino que inmateriales, financieros, contables. Póngase en manos de Gires.cl para que empiece bien su emprendimiento, no parta con fallas en el ADN que le van a costar caro tarde o temprano. Gires.cl, ahí está la dirección para que usted entre y vea los detalles. Y continúo con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones que francamente hace un trabajo muy completo, muy integral, desde diseñar cómo decir lo que usted quiere hacer conocer de una manera clara y potente, por qué medios hacerlo conocer ese mensaje, cómo evaluar los resultados, qué es lo que hay que cambiar si es necesario, todo ese trabajo completo, lascarcomunicaciones.cl. Y vuelvo inmediatamente con Madame Nicole. Ya, Madame, No sé cuánto me nos queda. quedan 35 Dejó- segundos y 4 décimos. Vamos a un tema que es súper de estos tiempos, muy interesante y además porque eh, hacia allá vamos, que tiene que ver con la inteligencia artificial y la medicina. Hace muchos meses que vengo leyendo sobre cómo las personas están utilizando la inteligencia artificial para hacer preguntas de síntomas médicos, síntomas físicos, incluso reemplazando psiquiatras y psicólogos. Y es verdad, y esto está avanzando a un paso exponencial, de que la IA está transformando el rol que tienen los médicos y el rol que tiene la relación entre médicos, personas o pacientes y la IA. Y resulta que leí unos informes que hablaba de que, por ejemplo, cuando salieron los buscadores en Internet, estamos hablando de Safari, Google, todo eso, la gente tímidamente empezó, cuando le ocurría algo, le dolía algo, empezó a preguntarle a estos buscadores de qué se trataba ese dolor, algo. Pero nunca reemplazó la atención médica, nunca reemplazó la consulta médica, era como un insumo, como parte de la curiosidad de las personas. Pero resulta que ahora la IA está reemplazando la consulta médica. Entonces, el tema es bastante mayor, el cambio es bastante más profundo,
porque la IA entrega una respuesta mucho más personalizada y especializada que lo que entregaban antiguamente estos buscadores que eran respuestas genéricas. En un estudio que se acaba de publicar, dice que un 25% de los adultos en Estados Unidos ha usado la IA para preguntas sobre su salud. Otro estudio mostró que los pacientes, por ejemplo, emplean la IA para investigar antes de ir al médico sus síntomas, aclarar dudas de un remedio, aclarar dudas de un tratamiento que le dieron. Y el punto es que no solamente tiene que ver con una información pasiva, sino que esa consulta a la IA con respecto a un tratamiento, un síntoma, etcétera, determina un comportamiento. Y eso es lo grave. Entonces ¿Por dicen, esto qué? está reconfigurando ¿Por qué grave? porque se equivoca, pues. ¿Y los médicos no Imagínate se que, equivocan? Los sí, médicos se pero, equivocan no, caleta. bueno, voy a, Sí, la IA no es, de partida la IA, que mal llamada inteligencia, la es IA inteligente. es un sistema que se ha nutrido de toda la información y se sigue nutriendo de toda la información que está circulando en la Internet, ¿no es cierto? Que está circulando en el medio ambiente. Y hay un procesamiento de esa información. Pero la visita al doctor tiene que ver con mirarte, con una mirada integral de esa persona. Obviamente que los doctores se equivocan, pues eso es verdad. Pero el tema es, y el punto central de esto es, cuando la IA empieza a sustituir esa visita al médico y empieza a sustituir el criterio médico para finalmente ser la IA el que determine un tratamiento para la persona o determine qué es lo que significa un síntoma para la persona. Otros datos hablan de que 14 millones de adultos en Estados Unidos, por ejemplo, cancelaron una visita médica porque consultaron a la IA sobre la dolencia o la duda médica que tenían. ¿Y qué es lo que se estima? Que a futuro hay una proyección que va a bajar en las consultas médicas un 30% de aquí a 10 años, va a bajar un 30% la ida a consultas con profesionales, que es un montón. Bueno, son nuevos, son nuevos factores de nuestra sociedad, estamos recién integrándonos con la IA, pero el tema es que el mundo médico dice, cuidado que esto está pasando y algo hay que hacer. No saben qué, no sabemos cómo se va a integrar Cada médico cual quiere y defender a su interés, ¿ah? paciente. No, está bien, pero ¿y si la IA se equivoca? ¿A quién van a No, por demandar? supuesto. Pero fíjate que el que se equivoca no es la IA, es la persona que consulta la IA, que no sabe compensar las cosas. Uno puede usar, yo lo he usado para esta cuestión. Pero eso no me quedo con eso. O sea, es uno finalmente que dice, ok, esto me orienta, pero voy a consultar también a un médico porque resulta que la IA no puede hacerme exámenes médicos, no tiene una radiografía, ni hace exámenes de sangre, pero te sirve de orientación en muchas cosas. Ahora es uno el que se equivoca, no la inteligencia artificial. Uno tiene que saber cómo usar lo que te está dando la inteligencia, tal como uno sabe cómo usar lo que te dice otra persona también, o lo que lo lee en un libro, o lo que lee en el diario. O sea, al final es uno el responsable. Sería como decir, mira, voté, me equivoqué de votación, la culpa es de los diarios, que me hicieron pensar que este era un gobierno de ultraderecha o lo que sea. No, la culpa es de uno del huevón. Digamos que no analiza las cosas, uno recibe información del diario, del libro, de las personas y de la inteligencia artificial, que es mucho más inteligente que la mayoría de las personas, dicho sea de paso, en cuestión de salir, digamos, del mundo de las preguntitas cagonas tipo Google y de entrar a razonar y te das cuenta que razonan muy bien. Pero uno tiene que saber cómo usar ese abanico. Es uno el que se equivoca, es uno el que está mal, no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente vela como un medio más, como otros que ya existen. Porque antes de la inteligencia artificial, si tú tenías un problema de salud, también podía ser que consultaras a una enciclopedia o consultaras a doña Juanita o consultabas a un amigo. Uno siempre consulta, pero al final es uno el que toma la decisión, uno es el que procesa la información que te están dando por todos lados. Ahora, si hay gente que usa mal la inteligencia artificial, es lo mismo que hay gente que usa mal lo que ven en las noticias en la televisión en la noche y se creen todo lo que ven. Y escuchan a los comentaristas y creen que los comentaristas vienen de otro planeta, que son genios superlativos, siendo unas mediocridades en su inmensa mayoría.
La persona es la que tiene la última responsabilidad, eso es lo que quiero decir. Y esto es muy importante, amigos míos, por el uso de la inteligencia artificial, porque tienen esta cosa a mano y que como es más inteligente que la señora Juanita, ustedes le pueden hacer más caso. Háganle más caso, pero también procesen por su cuenta. Eso es lo que yo recomiendo. Y creo que es bastante razonable. Y en todo caso, en 10 años más, estas inteligencias artificiales realmente van a ser como Dios, literalmente, tal como están ahora. Fíjate que a propósito de lo que tú dices, acabo de leer, está en internet, está en YouTube, uno de los precursores de la inteligencia artificial, un genio de la informática, diciendo que ya ahora, aunque no lo manifiesten, las inteligencias artificiales tienen conciencia. Con eso les digo todo. Amigos, usen inteligentemente la inteligencia artificial, si de eso se trata. Claro, Así como pero tienen que usar inteligentemente la prensa, los youtubers, todo, todo, los consejos de doña Juanita, lo que le dice el carnicero en la esquina, todo es usted finalmente el que tiene que procesar las cosas y usar su criterio. el peligro Ahora, de si hay la... 14 millones de americanos que no van al médico porque creen que lo... Bueno, eso es cosa de ellos, es problema de ellos. Y claro, los médicos se empiezan a asustar porque están pensando que van a tener menos clientes. No, está bien, Ahora, pero del punto de vista de la amenaza tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno se enfrenta a una enciclopedia, tú sabes que te estás enfrentando a un libro. Cuando tú te enfrentas a una persona, es la persona que te está hablando. Pero la simulación de la inteligencia artificial con respecto a que se está hablando con un igual superior, con un igual superior, desde el punto de vista de que crees que te está hablando un, Dios, un ser con empatía superior a ti, implica que la magnitud y las consecuencias y la penetración de esa respuesta es mucho mayor que abrir una enciclopedia para preguntar por qué me duele la cabeza. Más bueno, del fíjate que 40% de las personas en esta estadística que te estaba dando que usaron la inteligencia artificial para se me consultar acabó el algún tipo de tiempo, salud, Nicole. ya, pero lo termino o no lo termino. Si me quedan dos frases. No fueron a un profesional para corroborar la respuesta de la IA. Bueno, está bien. Yo lo único que te puedo decir es que yo no veo esto como una amenaza, todo lo contrario. Pero eso, aquí estamos en galaxias distintas respecto a esta materia, parece. Bueno, estimado amigo, la inteligencia artificial que está a mi lado me está diciendo que ya tengo que terminar el programa. Y de este tema, si quieres, podemos seguir conversando porque es muy interesante y es uno en que me he metido mucho el próximo jueves, si te parece, y podemos ver qué es lo que es una amenaza, analizar el concepto de amenaza, analizar todas las cuestiones, todo el asunto por todos lados. Y mientras tanto, use el criterio personal, amigo, para usar la enciclopedia y la inteligencia artificial y los consejos del carnicero de la esquina. A todos ellos sométalos a su propio juicio. Esa finalmente es la cuestión. Cosa que la gente no hace, claro. Es lamentablemente así. En ese sentido diría yo, claro, la inteligencia artificial parece más convincente que una enciclopedia. Pero igual usted es el que se deja convencer. Siempre es uno el que se deja convencer o no. Bien, amigos, sería todo por hoy. Si ustedes me permiten, voy a proceder a poner fin a este programa. El jueves seguimos inteligentemente, espero, hablando de la inteligencia artificial. Chao, chao.